Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Tú puedes ir con un brujo, con un hechicero, con un psicólogo, pero tú seguirás siendo esclavo porque no le has entregado tu vida a Cristo. Hasta que la luz de Cristo venga a tu vida, hasta entonces tú serás libre de toda mentira de Satanás que ha venido a sembrar en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor con todo su corazón? Porque no estamos atados, no estamos esclavizados al pecado, a la mentira que el enemigo quiere ponernos. Estas son palabras de Jesús, no los dijo un evangelista, no los estoy diciendo yo, lo dijo Jesús allí en Juan 14:6. Por eso predicamos la palabra de Dios. Cuando venimos a una iglesia no vas a oír un consejo de psicología, no vas a oír un consejo de ciencia, no vas a oír un consejo de personas que han vivido experiencias que no van en línea con la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia esperamos escuchar un mensaje que viene de Dios, un mensaje que nos va a hacer libre, porque cuando Cristo viene a ti, eres libre. La pregunta allí en tus notas, primer pregunta que puedes ver allí dice: ¿cómo vivimos en la luz de la verdad de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos someternos y entrar en esa área, en esa cancha no de fútbol, pero en esa cancha de la vida que jugamos todos los días? ¿Cómo tú y yo podemos vivir en la luz de la verdad de Dios? Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, la luz de la verdad viene a ti. Y cuando comienzas a caminar en la luz de la verdad, que es Cristo, Él te hace libre, no hay otra manera. Cuando tú dejas que Cristo venga a tu vida, tus dolores, tus pecados, tus complejos, desaparecen totalmente. Cuando tú le das la oportunidad que Dios venga y te haga libre, tú dejas de sufrir, todos tus pecados son eliminados, los complejos, los miedos, los temores, las adversidades que antes creías que eran imposibles y que nada ni nadie lo podía quitar. Jesucristo puede hacerlo. Déjame decirte en este día, yo no sé cuál sea tu lucha, tu prueba por la que tú estás pasando, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creen? Todas esas cosas que solo pueden prosperar en la oscuridad, en las tinieblas, no pueden sobrevivir cuando tú le das la oportunidad que la luz de Dios venga a reinar en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Cuánto lo creen? Amén. En la luz de la verdad solamente está Cristo. Tú puedes estar viviendo en una mentira que te dice esto te va a ayudar, esto te va a ayudar a salir de ese problema, de esa situación, pero solamente la luz de Cristo te puede hacer libre. Si tú lo crees, di amén. Amén. Las noticias falsas que vende Satanás, ¿cuántos saben que él nos quiere vender humo? ¿Usted compraría una bolsa de humo? ¿Verdad que no? Eso es lo que Satanás nos quiere vender. Satanás nos quiere engañar. Satanás nos quiere dar salidas cuando no hay salidas en las opciones que él te da. Él te quiere vender mentiras que solamente vienen a ser destruidas por la verdad de Dios. La verdad de Dios destruye todo argumento del enemigo. Entonces, ahí en tus notas, ¿cómo vivimos en la luz de la verdad de Dios? Número 1, practica ser un jugador completo. Ilustrando una vez más lo que es la cancha de fútbol en nuestra vida diaria. Cuando tú practicas el ser un cristiano completo, estás haciendo lo mismo que hace un jugador que se dedica diariamente a practicar el fútbol, es un jugador completo. Cuando alguien es contratado de otros, ahí pusieron un jugador que para mí no es completo, le faltó mucho a Messi. Yo sé que es uno de los mejores del mundo, pero le faltó mucho. Para ser el mejor del mundo no dio todo lo que tenía que dar. Pero cuando un jugador de fútbol es un jugador completo, es que este jugador tiene que ser bueno en diferentes áreas, no solamente en la velocidad, tiene que ser bueno en cómo gambetear, cómo engañar al enemigo, distraerlo, pero también tiene que ser bueno en cómo anotar goles, cómo regresar a defender en la media o en la defensa. Tiene que ser un jugador completo. Entonces, una de las maneras que podemos vivir en la luz de la verdad de Dios es practicando el ser un jugador completo. Volvamos a lo que es la vida espiritual.
En el Mundial de Fútbol algunos futbolistas son conocidos por eso, porque son experimentados, tienen años jugando, tienen mucha experiencia, han jugado muchos mundiales y saben lo que están haciendo. En el equipo de México pusieron a un jugador que se llama Rafa Márquez, donde era su quinto mundial que jugaba allí, por experimentado que era. Pero cuando usted miró la capacidad de Rafa Márquez, pues era muy lento, porque los años pues ya pesan en él y no era lo mismo. Así de que estamos hablando de jugadores completos que tienen velocidad, agilidad, que pueden anotar goles, defender. Y para él, para un jugador que no es completo, pues es difícil subir, bajar, defender, anotar goles. Así de que lo que entendemos como un jugador completo, ilustrándolo en la vida cristiana, es algo muy, muy, muy parecido. Algunos son buenos en la defensa, otros son buenos en la media, otros en la delantera, pero los mejores son los que son jugadores en todas las áreas y que anotan goles, que tienen disparos fuertes, que tienen técnica, que tienen velocidad. El diccionario de la Weber de la Academia, este es un diccionario americano en inglés que nos da una definición de lo que es integridad. Integridad es la calidad o estado de ser completo o indivisible. Por eso hablábamos de un jugador completo, un jugador que lo tiene casi todo, no perfecto, pero que es bueno en muchas áreas, en cosas diferentes, no solamente en defender, pero también en subir y apoyar a la media o si se puede hasta anotar goles de cabeza. Ese es un jugador completo. Y el diccionario Webster nos da una definición de lo que es la integridad. La calidad o estado de ser completo o indivisible, alguien que no se parte, que es íntegro, que es completo. Otra definición que tenemos de las raíces de la palabra integridad es la raíz de la palabra integridad que viene de cuando es un número entero. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las matemáticas? Cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, en la universidad, los que fueron a la universidad, pues saben lo que es un número entero, un número de fracción o algo que no es completo. El 5 es un número entero o un cuarto, pues ya allí no puede decir que 5 y un cuarto van a ser 6, sino que ya es incompleto. Un número completo pues es algo que no es terminado, un término matemático que significa un número entero en lugar de una fracción, de una parte de ese número. Entonces aprendemos aquí que la integridad es algo completo, no perfecto, como les digo. No es que todos los que digan yo soy íntegro, yo quiero caminar en integridad, no estamos diciendo que tenemos que ser perfectos. Lo que es la integridad es algo completo que va en contra de la falta de integridad. Dirían por allí algunos, pues obvio, ¿verdad? Lo que es íntegro va en contra de lo que no es íntegro. Una vida que es en fragmentos, en partes, en pedazos. Entonces, esto es interesante. La falta de integridad es vivir una vida que significa que actúas de una manera en todos los lugares donde tú te encuentras. La integridad, tú la defines como una persona que actúa de una manera aquí en la iglesia y de la misma manera en el trabajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Una persona íntegra es la persona que no varía, que no cambia, que no da una cara aquí en la iglesia o delante de su familia y fuera de su casa da otra cara. Eso no es ser íntegro, alguien que cambia, que varía su forma de ser. Podemos tener un ejemplo que usó un evangelista. Ahora que fuimos a California el año pasado, oímos una predicación que él daba y hablaba de la integridad y decía que ya no hay personas íntegras. Ya no se escucha que muchas personas sean íntegras, incluso en las iglesias. Él daba el ejemplo de una persona que era millonario, tenía mucho dinero. Y entonces él dijo, pues el día que yo me muera quiero que mi dinero, todas mis riquezas vayan a manos de 3 personas que voy a elegir, que son íntegros, que son confiables. Y estas personas quiero que al yo morir, ellos me depositen todo mi dinero allí en mi ataúd, para yo poderme llevar todo lo que tengo en plata allí en el ataúd.
Entonces él buscó a un doctor, buscó a un pastor y buscó a un abogado. Y le repartió sus riquezas a los tres y les dijo, el día que yo me muera, pues quiero que me depositen ese dinero allí en mi ataúd. Pues murió el Señor y los tres personajes, los tres sujetos que tenían el dinero de este hombre millonario fueron y se presentaron y pasaron al frente ahí al ataúd y cada uno depositó algo allí en secreto, uno una bolsa, otro una cajita y otro pues algo solamente así como un papel. Y después se juntaron los tres al final del funeral y le dice, el doctor le dijo al pastor, le dice, oye, dice, ¿depositaste lo que te dio el difuntito, lo que te encargó que hicieras? Y dice, ¿sabes qué? Dice, honestamente no le deposité todo. Le puse la mitad, pero lo otro lo voy a usar para misiones, para renovar el edificio, para hacer arreglos en la iglesia. Y pues se quedó con la mitad. Él fue honesto. El pastor dijo, pues le di una parte, pero no todo. Pues ya estaba siendo deshonesto, no estaba siendo íntegro. Después el otro, el que era el doctor le dice, pues mira, dice, yo honestamente no le deposité nada. ¿Por qué? Porque pues él no lo va a disfrutar, así de que pues el muerto a la sepultura y al vivo a la travesura. Así de que yo agarré su dinero completamente y sí, honestamente me lo voy a gastar. Otra persona que no fue íntegro. Y el abogado, pues usted conoce la fama que tienen los abogados, pues le dijo, ¿y tú? Le preguntan a él, ¿y tú qué hiciste? Pues también te arrimaste y le depositaste el dinero. Dice, bueno, dice, yo no entiendo cómo ustedes pueden ser tan injustos, o sea, no son íntegros. Él confió en ustedes, él depositó la confianza en ustedes. ¿Por qué no le dieron lo que él les pidió? Y dice, pero tú qué hiciste, solo llevaste un papelito allí que era, dice, yo soy honesto, yo soy íntegro, soy abogado, yo le escribí un cheque y con toda la cantidad se lo dejé allí y que lo cambie cuando él quiera. Así de que pues él, según él, era el más íntegro, ¿no? Vemos que ya no hay integridad, que no hay en quién confiar. Actuar diferente en el trabajo, en el hogar o en la iglesia, eso no es íntegro. Dios quiere que tú y yo seamos jugadores completos, que no seamos perfectos, pero que practiquemos la integridad donde quiera que estemos. Entonces practicamos el ser como Cristo. Cuando tú y yo tratamos de ser íntegros, nos esforzamos, queremos hacer lo mejor que podamos, entonces nosotros pues a quien tratamos de imitar es a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es nuestro ejemplo. Solamente al imitarlo a Él podemos ser íntegros, porque no podemos ser cristianos completos si no tratamos de imitar a Jesús. No solo asistimos cuando tú y yo venimos a la iglesia, queremos ser cristianos o creyentes completos. ¿Cómo podemos ser un creyente o un cristiano completo, un creyente íntegro? Mirándolo en el área espiritual. Tú y yo podemos ser cristianos completos, así como los jugadores son completos. Ellos se esfuerzan, ellos participan, practican. Tú y yo no podemos decir que somos cristianos completos si solamente venimos y nos sentamos aquí el domingo para escuchar el mensaje, para cantar unas alabanzas al Señor. Pero ¿qué hacemos después de eso? ¿En qué participamos? ¿Cómo nos esforzamos para ser mejores? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo cuando venimos cada domingo a la iglesia? ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos completos si nosotros no participamos en oración? Llegamos el último día del mes y no venimos a orar. ¿Cómo podemos ser cristianos, creyentes completos si no damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos? Si cuando estamos alabando y exaltando a Dios estamos callados, estamos sin abrir nuestra boca, sin decirle, Señor, tú eres grande, eres poderoso, eres glorioso. ¿Cómo podemos venir si no diezmamos, si no nos anotamos como voluntarios en alguno de los ministerios, si no demostramos el amor al que está a nuestro lado, si no tomamos participación en ninguna área de la iglesia, de la congregación? Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos o creyentes completos? Tenemos que practicar. No quiere decir que cuando venimos a Cristo ya estamos preparados o superdotados para poder servir a Dios, pero es un proceso.
pero Dios tiene que ver ese primer paso de obediencia donde dices: yo quiero bautizarme, yo quiero involucrarme en alguna área, en algún ministerio de la congregación. Y ese es un caminar, ese es un proceso donde Dios nos va preparando. Entonces, de esa manera practicamos. No quiere decir que si cantamos mal, pues ya así nos vamos a quedar. Tenemos que practicar. Si tocamos un instrumento mal, tenemos que practicar. Si tenemos cómo enseñar, cómo predicar, tenemos que practicar. ¿Ustedes creen que las personas que son profesionales, los abogados, los doctores, los que son universitarios, ellos no son perfectos? Ellos empiezan desde la práctica, que salen sin practicar en ninguna persona, haciendo una operación, una cirugía. Usted, yo creo que no se va a poner en las manos de un cirujano que le dicen: tú vas a ser el primero que te va a sacar una parte, o un riñón, o el corazón abierto. Usted quiere que esa persona, ya sea una persona experimentada, sea un doctor, o si es un abogado, cuando ya ha tenido otros casos donde ha sacado a personas de la cárcel o los ha librado de muchas cosas legales, entonces usted se pone en las manos de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ya es más experimentada. Así nosotros en la iglesia también debemos de venir, practicar para ser mejores en las áreas donde estamos fallando, donde no hay todavía una madurez espiritual, donde estamos creciendo, donde estamos todavía aprendiendo para mejorar. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. En otras palabras, la integridad le agrada a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. La integridad es algo con lo que Dios se agrada. Dios mira más allá de nuestra imagen, de lo que nosotros mostramos así como día con día, como lo que queremos que vean los demás en nosotros. Dios no mira solamente la imagen. La imagen es importante. La imagen tiene mucho que ver en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros vemos que alguien fuma, que alguien toma, cuando venimos de principio a los pies de Cristo, esa imagen pues nos va haciendo pues como no dar un testimonio correcto. Nuestra imagen es importante, pero no es nada más lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces nosotros juzgamos o creemos que una persona es así por lo que vemos o lo que enseña o muestra esta persona, pero Dios va más allá de la imagen, de lo que es lo exterior. Dios mira el corazón de nosotros. La integridad es lo que eres cuando no hay nada o nadie alrededor para impresionar, cuando tú actúas de la misma manera, cuando alguien te ve o cuando no te ven. Muchas veces nos comportamos de un modo en la iglesia y cuando salimos somos totalmente diferentes, ¿sí o no? Amén. Cuando tu vida pública es diferente que tu vida privada, algo anda mal. Algo anda mal y algo tiene que ser cambiado. Como seguidor de Cristo queremos ser jugadores completos, pero si nosotros seguimos viviendo y actuando como siempre, sin avanzar, sin practicar, sin mejorar, entonces nunca seremos un creyente, un cristiano completo. Número 2, ahí en sus notas: ¿cómo vivimos en la luz de la verdad de Dios? ¿Cómo tú y yo vivimos? ¿Cómo tú y yo podemos ser diferentes? ¿Cómo tú y yo podemos ser mejores viviendo en la luz de la verdad de Dios? Número 2, tenemos que evitar la trampa de una mala mentira. Tú sabes que en el equipo de fútbol los jugadores juegan y ellos saben cómo es el fútbol, saben y entienden que el equipo contrario puede ser mejor que ellos, saben y entienden que el equipo contrario puede tener mejor técnica, mejor velocidad, más estatura para cabecear y ganarle las bolas, el balón y meter goles cuando es un tiro de esquina. Los jugadores saben y reconocen eso y entienden que muchas veces pueden ser atrapados en el juego del equipo contrario.
Pero lo que ellos, eso no les importa mucho a ellos porque dicen, reconocemos que son mejores. Hay algunos equipos que no saben perder y no lo aceptan y se ponen a pelear y a tirarse ahí patadas y a discutir con el árbitro que no fueron justos. Pero cuando el equipo entiende que los otros equipos pudieron ser mejores, ellos son atrapados en ese juego y son presionados y es cuando pierden el partido. Pero eso no les importa. Lo que a un jugador completo, a un equipo que es completo, realmente le interesa es no caer en el juego de las trampas, de los errores, de los fouls en la área de la portería, en meter una mano al balón cuando está cerca del área grande o del área chica, porque eso les va a costar un penalti. Entonces ellos se cuidan de no caer en esa trampa de la cancha, en esa trampa de la mala mentira. Ellos cuidan no meterle mano al balón para que no les marquen el penalti, o no empujar a alguien, o no cometerle falta a alguien cuando están cerca de la portería. ¿Por qué? Porque van a pagar un precio muy grande. Así nosotros mismos también, nosotros debemos de tratar de ser cuidadosos, de ver cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos. Los que temen, lo que los jugadores temen es caer en la trampa de la mentira, una mano, como les decía, pero para nosotros las mentiras de nuestros labios, lo que nosotros hablamos, no es el juego, no es lo que jugamos, cómo jugamos o cómo le cometemos foul a una persona, pero ilustrando, nosotros debemos de cuidar nuestros labios, lo que nuestra boca habla, lo que nuestras acciones hacen, cómo nos desenvolvemos, cómo somos testimonio para los que nos están mirando, para los que están alrededor nuestro. En Proverbios 12:22 dice, si usted lo tiene ahí en sus notas, dice el verso 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Miren nomás qué bonita palabra. Cuando nosotros hablamos de no decir mentira, de no hablar mentira, Dios se agrada, Dios le da gusto cuando sus hijos, cuando nosotros como creyentes nos cuidamos de no hablar mentiras. Satanás nos dice que no pasa nada cuando decimos una mentira, pero ¿qué es lo que dice Dios? Que sí hay problema. Dios no se agrada con las mentiras. Los jugadores de soccer salen de una trampa de cancha, ¿por qué? Por jugar limpiamente, por pararse firmes en la defensa, por defender a su equipo y también por aprovechar los espacios cuando el rival se los da, por avanzar y por anotar los goles. ¿Cuántos saben de fútbol? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces vemos que lo mismo ocurre con nosotros como creyentes. ¿Cómo evitamos la trampa de una mala mentira? ¿Cómo tú y yo podemos evitar esa trampa que el enemigo nos hace creer que no es mala, que todo estará bien? Número 1, evita la trampa siendo sincero y enfrentando la verdad. Eso es lo difícil, ¿sí o no? Muchos reconocemos que nos equivocamos, que fallamos, que mentimos, que hacemos cosas indebidas. Pero la única manera de salir de esa trampa es enfrentar la mentira, ser sincero y enfrentar la verdad. A veces no es fácil, a veces lo decimos y decimos, pues qué fácil. Pero a veces tenemos que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque podemos dañar, podemos lastimar a otras personas. Cuando nosotros queremos ser muy sinceros, muy abiertos, tenemos que pedir la dirección de Dios, sabiduría y decir, Señor, yo sé que fallé, yo sé que me equivoqué, pero tengo que reconocerlo y quiero seguir adelante. Muchas veces hay que ser francos, ser sinceros, transparentes. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, mire bien esas dos palabras, verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos no caer en esa trampa del enemigo que es caer en la mentira y hacerla como un hábito, practicarla y vivirla día con día? Dice ahí que siguiendo la verdad en amor. Esa es la manera que nosotros, que tú y yo podemos crecer en aquel que es la cabeza, que es Cristo. En Efesios 4:25, ahí más abajo, dice también, por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad. Dios quiere que nos despojemos de la mentira. La mentira no le agrada a Dios. Tenemos que hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Yo le garantizo que usted no se quiere mentir usted mismo, ¿verdad? Usted no se va a engañar a usted mismo. Usted no se va a tratar de engañar. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos miembros del mismo cuerpo, ¿por qué nos vamos a engañar? ¿Por qué nos vamos a mentir? ¿Por qué nos vamos a hacer sentir mal? Tenemos que ser transparentes, enfrentar la verdad. A veces es doloroso y difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por amor, porque amamos a las personas, porque la persona que está a nuestro lado no merece que le mintamos. Lo dice la verdad a algunos que tú le dices la verdad a algunos que a las personas que tú amas. ¿Por qué? Porque los amas, no tanto para lastimarlos, no tanto para hacerlos sufrir, pero por amor a ellos. La verdad y el amor van de la mano, ya que esa es la única forma de construir grandes relaciones. Lo leímos al principio. En la única manera que tú vas a construir una buena relación, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela o en la iglesia, es caminar en verdad y en amor. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cómo evitamos la trampa de una mala mentira? Número 2, levántate y defiende la verdad. Segunda de Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos hacer para ir en contra de la verdad, sino que todo lo debemos de hacer en la verdad, por la verdad. Tenemos que aprender a caminar en la verdad. No se trata de qué es lo que los demás hacen, no se trata de qué es lo que la mayoría dice o hace o cómo se desenvuelven en la iglesia o fuera de la iglesia. Es cómo me desenvuelvo yo, cómo actúo yo, qué es lo que tú y yo estamos haciendo. Tenemos que aprender a caminar, andar en la verdad. Entonces tenemos que profundizar, para andar en la verdad tenemos que profundizar en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a caminar en verdad si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a caminar en la verdad y deshacer la mentira si no conocemos la palabra de Dios? Tenemos que leerla y defenderla. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cómo evitamos la trampa de una mala mentira? Número 3, avanza y admite la verdad. No debemos estancarnos cuando nos equivocamos. Muchas veces decimos, me equivoqué, fallé y tiro la toalla. No debemos de hacer eso, tenemos que avanzar y admitir la verdad. Vive en la verdad de que todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos equivocamos, todos de alguna manera o en algún momento tomamos decisiones equivocadas, pero tenemos que reconocer que necesitamos el perdón de Dios, necesitamos a Jesucristo, porque a través de Él nosotros somos restaurados, ¿sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? Elige diariamente el vivir en la verdad. No permitas que el enemigo venda mentiras falsas. No permitas que él venga a aconsejarte cosas que no son verdad, cosas que no son ciertas. ¿Cómo vivimos en la luz de la verdad? Número 3, ya casi terminamos. En el fútbol es importante mantener los resultados precisos o un marcador bueno, un marcador favorable. En los diferentes juegos que estuvimos viendo, muchas veces mirábamos que inclusive un gol a favor del equipo le daba la victoria, o a veces un empate. Todo depende de la ayuda como la que le dio Corea a México, o de otros equipos a otros equipos, dependían los resultados. Pero siempre Dios quiere que nosotros mantengamos un marcador favorable a nosotros, un nivel espiritual que sea diferente de como cuando empezamos, de como cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando mantenemos tú y yo un marcador de 5-0 o 4-0 en nuestra vida espiritual? Nos damos cuenta a través de nuestra familia. ¿Quién es el que nos evalúa? ¿Quién es el que nos da ese score, ese resultado? Los que están cerca de nosotros, ¿sí o no? Tus hijos, tu esposo, tu esposa,
Son los que te pueden decir dónde está tu nivel, cómo está tu marcador, si estás ganando o estás perdiendo, si hay áreas que tienen que ser cambiadas, que tienen que mejorar, o estás en un nivel más o menos donde puedes seguir adelante. Nuestros hijos, nuestros seres queridos que están cerca de nosotros son los que nos evalúan, son los que te dicen, de verdad, papá, tú eres un ejemplo para mí, o ¿sabes qué, papá? Me estás fallando. O tu esposo o tu esposa, ¿quién te da los puntos? ¿Quién te da la puntuación? Tu familia y tus hijos, ¿sí o no? A tus hijos no los puedes engañar. Y a veces los hijos tienen mucha razón cuando nos dicen, papá, estamos aquí en la casa y en la iglesia eres diferente, o estamos aquí en la iglesia y saliendo eres diferente. Los hijos, la familia son los que nos evalúan. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Poderosa palabra. Amén. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si tú y yo somos íntegros, si tú y yo caminamos en integridad, si tú y yo caminamos dándoles un ejemplo a nuestros hijos, ellos van a ser dichosos. ¿Por qué? Porque tú eres un buen ejemplo, porque tú eres un buen testimonio para ellos. Si quieres ser una bendición para tus hijos, sé íntegro, dales un buen ejemplo. Solo Dios mantiene un marcador favorable a nuestro favor, ¿sí o no? Solamente Dios es perfecto. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Por más que hagamos nosotros, tú y yo no lo podemos lograr. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Los futbolistas profesionales mantienen un nivel de juego preciso. ¿Por qué? Porque practican, se dedican a eso, de eso viven, ese es su trabajo. Por eso tienen que o se espera que mantengan un marcador preciso. Si no mantienes un buen nivel de juego, estos jugadores están descalificados. Estos jugadores no los llevan al mundial. ¿A cuántos de sus jugadores favoritos en su país los dejaron sentados en la banca y no fueron al mundial? ¿Por qué? Porque fueron descalificados. Muchas veces nosotros como creyentes también somos descalificados porque no llegamos al nivel que Dios quiere. Dios no nos puede usar. Sí venimos a la iglesia, sí somos miembros de la iglesia, estamos aquí cada domingo, pero siempre allí sentaditos, siempre allí inactivos. No queremos avanzar, no queremos ser protagonistas ahí en la cancha de la vida espiritual. Solamente Dios es el que nos puede dar esas habilidades. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero servirte, úsame. Yo quiero ser un vaso, un instrumento que tú puedas usar. Quiero poner en práctica esos dones que tú me has dado. Ningún equipo de soccer gana todos los partidos, ¿sí o no? No hay ningún equipo que los gane todos. De la misma manera nosotros hay áreas que necesitamos mejorar, pero eso viene a través de la práctica. Solamente Jesús puede ganar todos los partidos, todos los juegos de la vida diaria. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Cuántos lo reconocen? Un jugador que quiere ser completo empieza haciendo una cosa. Un jugador que quiere avanzar empieza reconociendo que necesitamos humildad, que necesitamos transparencia, que necesitamos un Salvador, que necesitamos pedir perdón, que necesitamos vida eterna, perdón de pecados. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero decirte en este día, ¿qué es la mentira que estamos creyendo a Satanás? ¿Estás creyendo lo que él te dice? ¿Que no sirves para nada? ¿Que Dios no te puede usar? ¿Que tus talentos no son suficientes? ¿Que tus dones? ¿Que Dios no te ha dado nada para servirle? ¿Que en tu familia siempre vas a ser un fracaso? ¿Que nunca cambiarás? ¿Que siempre tendrás las cosas en contra de ti? ¿Que las cosas nunca mejorarán? ¿Que tu vida espiritual siempre estará allí estancada? ¿Qué es lo que el enemigo te está diciendo en esta tarde? Pero mi pregunta para ti es, ¿lo crees? ¿Le crees a Él o le crees a Dios? Que te dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que quieres creerle? Tú decides en este día.
Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo te digo, no salgas igual como llegaste hoy. Entrégasela. Si Dios te ha hablado en este mensaje, si te está diciendo, hasta hoy le has creído a Satanás, las mentiras que Él te quiere sembrar, que Él te quiere inyectar, diciéndote o haciéndote caer en ellas. En Romanos capítulo 5, verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno fue Adán, por él murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que fue Jesucristo. Amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y medita en esto. Hasta hoy, ¿qué le has creído al enemigo? ¿En qué te ha engañado? ¿En qué trampa te ha hecho caer en la cancha, en el juego de la vida? Debido al regalo del perdón de Cristo podemos ir al cielo, tener vida eterna. Nosotros no lo merecemos. No podemos ganarlo por nosotros mismos. Solamente si nos humillamos y presentamos una alineación, un cuadro preciso, un marcador final a nuestro favor. Ese cuadro, esa alineación debe demostrar que necesitamos a Cristo, que necesitamos ayuda, que necesitamos vida eterna. Mientras el grupo de alabanza pasa para terminar, yo te quiero terminar con esto y decirte, Satanás dice una cosa: una pequeña mentira nunca hace daño a nadie. Eso es lo que el enemigo te hace pensar, te hace creer. Pero Dios nos dice, eso es una falsa noticia, eso es mentira. Mi pregunta para ti es, ¿estás viviendo en la luz de la verdad de Dios o en la mentira del enemigo? Si no, yo te pregunto, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres vivir en la verdad de Dios, en la luz de la verdad de Cristo? Ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón si hasta ahora te he fallado, si hasta hoy he creído esas mentiras de parte de Satanás que vienen a mi vida, a mi mente, a bombardearme, a hacerme creer que no soy nada, que no valgo nada, que nunca cambiaré. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje de hoy, que nos ayuda a entender que tú has venido porque tú eres la luz del mundo. Tú eres vida, tú eres la verdad, tú eres el camino. Tú eres el único que nos puede dar vida eterna. Gracias por tu palabra, gracias por la vida que diste en la cruz, por tu sangre que derramaste para limpiarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para hacernos libres de las mentiras de Satanás. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y honor. Y si tú no le has entregado tu vida, ahí donde estás, dile, te necesito, Señor Jesús. Ven a mi vida, perdóname si te he fallado. Reconozco que lo he hecho porque soy humano, soy imperfecto, todos lo somos. Pero ahora te pido perdón, te entrego mi vida, te pido que vengas a mí, que me perdones, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me salves. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.